Video 24 del curso de PHP y MySQL. En esta sección vamos a explicar lo que es la programación orientada a objetos. Entonces nosotros nos vamos aquí a nuestro ejemplo y bueno, aquí nosotros básicamente lo que nosotros vamos a hacer es la explicación de lo que es una clase, un objeto, una instancia de un objeto y los métodos. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos aquí el video 24. Por ejemplo, aquí creamos una carpeta class, el cual va a estar contenido lo que son las clases. Y aquí tenemos un archivo index, el cual son las vistas, el cual vamos a imprimir el resultado. Entonces aquí básicamente yo coloco aquí una clase que se llama estudiante.php y se coloca una E mayúscula. Yo, por ejemplo, las clases la identifico con una palabra mayúscula al inicio, la identifico de esa manera. Entonces, bueno, aquí comenzamos. ¿Qué es una clase? Una clase se puede interpretar como un objeto. En ese sentido, una clase tiene atributos y métodos. Una clase, un objeto puede ser, por ejemplo, una persona, el cual tiene labios, tiene características y que serían los atributos en ese sentido. Y los métodos serían como los sistemas, como sistema endocrino y todo cualquier tipo de sistema. Sistema de circulación que puede tener una persona, esos serían los métodos. Aquí vamos a trabajar con un estudiante que sería un objeto. Entonces, ese estudiante tiene un atributo y tiene los métodos. Los atributos aquí se pueden definir como público, privado o protected. Privado o protected es igual. Entonces, esto básicamente, aquí estos atributos es para tener seguridad y cuando son de tipo protected o privado es que solamente se pueden usar dentro de la clase. Una clase, bueno, aquí se coloca una palabra reservada que es class y se coloca el nombre de la clase. Se coloca al inicio con una letra mayúscula. Es importante que el nombre de la clase no sea igual a los métodos y a los objetos. Aquí, bueno, se apertura con una llave y se cierra aquí al final. Y dentro de la clase contienen los atributos y los métodos. ¿Qué son los métodos? Los métodos son funciones, el cual dichas funciones pueden ser de tipo público o privado. Entonces, si son de tipo público, es que pueden ser usados fuera de la clase estudiante. Si son de tipo privado, solamente pueden ser usados dentro de la clase. Entonces, es muy importante eso. Por lo general, aquí estos métodos, el método nombre y el método lista de estudiantes, siempre los métodos se colocan de tipo público para que puedan ser usados fuera de la clase. Entonces, eso lo vamos a explicar más adelante. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un atributo de tipo protected, entonces el cual nada más es usado dentro de la clase y se coloca de tipo nombre en este ejemplo y se declara un array vacío. Entonces aquí, ¿por qué? Porque aquí en este método que nosotros tenemos, que es de tipo nombre, ustedes pueden colocar cualquier nombre, recibe un parámetro, y luego aquí con esta palabra reservada this y el signo menos más el operador mayor hace referencia y llama a lo que es este atributo nombre. Entonces va a ser igual al parámetro que recibe aquí esta función, este método nombre. Esto quiere decir que a medida que este método nombre vaya recibiendo aquí varios parámetros, entonces se va a ir almacenando en este array vacío, el cual se va a ir agregando, va a tener un array. Entonces es muy importante eso. Luego aquí en el siguiente método de listar estudiantes, bueno, aquí retornamos aquí lo que es el array, que sería el array nombre que tenemos acá que ya está almacenado, y aquí vamos a saber el tamaño del arreglo. También se puede quitar este count y podemos llamar nada más el nombre de ese arreglo. Entonces aquí es muy importante que aquí esta clase tiene atributos y métodos. Ahora luego en el index.php nosotros vamos a crear, aquí tenemos el HTML y aquí en la parte superior siempre llamo a lo que es las clases, a las clases. Entonces aquí coloco clase, que es la carpeta, y luego llamo el archivo, que sería estudiante.php, el cual contiene aquí las clases y las clases contienen los métodos. Entonces luego ahora voy a crear un objeto, que es la instancia de la clase estudiante en ese sentido. Entonces un objeto, ¿qué es un objeto? Un objeto es hacer una instancia de la clase estudiante. Y nosotros sabemos que la clase estudiante tiene los atributos y tiene los métodos.
Entonces básicamente a través de este objeto nosotros vamos a llamar a los métodos, que serían los métodos, estos que están acá, el método nombre y el método listar estudiantes. Entonces muy importante eso. Y luego aquí dentro del HTML, bueno, creo aquí la etiqueta PHP, cierro la etiqueta. Entonces aquí este objeto llama a este método nombre. Entonces coloco el parámetro del nombre, en este caso coloqué iter. Entonces de esa manera, por ejemplo, si yo comento aquí esta parte de este código, entonces aquí este objeto está llamando al método nombre, y obviamente ese método nombre tiene un parámetro. Entonces si nosotros regresamos acá, aquí vemos que este método nombre tiene un parámetro, nombre. Entonces aquí yo puse el parámetro, entonces coloqué iter. Entonces si yo me voy aquí al navegador y refresco, entonces obviamente no estoy imprimiendo nada. No estoy haciendo prácticamente nada porque no estoy retornando nada. Entonces, ¿cómo hago para retornar ese valor? Entonces básicamente a través del otro método, listar estudiantes, aquí con un return, básicamente me está diciendo retórname el valor de este reloj del atributo nombre, el cual es un array, el cual se encuentra acá. Como nosotros sabemos, a través de este método, entonces a medida que nosotros vayamos agregando los parámetros acá, se van agregando aquí en este atributo, en el atributo nombre, el cual es un array, lo que se va almacenando acá. Entonces, muy importante eso. Entonces aquí en el index regresamos, entonces aquí comentamos, entonces aquí hacemos un eco y este objeto llamaría a este método listar estudiantes, que ustedes ven acá, y inmediatamente se va a imprimir. ¿Por qué? Porque aquí lo está retornando el tamaño de este reloj, de este atributo nombre. Entonces ahora me voy al navegador, refresco, iguala, me aparece 1. ¿Por qué 1? Porque tengo un solo valor, que sería iter en ese caso. Entonces ahora si nosotros descomentamos acá y llamamos solamente el nombre, entonces de esta manera estoy ya retornando el valor de este atributo nombre. Entonces de esa manera entonces estamos retornando aquí el atributo nombre. Vamos aquí al navegador, refrescamos, iguala, entonces aparece el valor iter en ese caso. Entonces aquí para recopilar, entonces muy importante acá que nosotros estamos separando aquí lo que es la capa aquí de clases y la parte de vistas. Entonces importante aquí dentro de la clase, aquí colocamos la palabra reservada class. Aquí sabemos que tiene que tener unos atributos, métodos. Aquí si es de tipo protected es que solamente se usan dentro de la clase. Si es de tipo público pueden usarse fuera de la clase. Y bueno, aquí los métodos son funciones básicamente. Entonces luego en el index PHP nosotros llamamos a la clase, a la carpeta clase, aquí al archivo estudiante que contiene aquí los métodos y atributos, y podemos usarlo. Pero ¿cómo se pueden usar? Nosotros primero que nada tenemos que crear un objeto, el cual es una instancia de la clase estudiante. Entonces, de esa manera el objeto llama a los métodos. ¿Y de qué manera se llama? Bueno, aquí creamos la etiqueta de PHP, el objeto llama aquí al método nombre y es una forma de encapsular. Entonces la ventaja que nos da esta parte es que nosotros podemos reusar los métodos. Entonces de esa manera se ejecuta y se llama el método. ¿Por qué? Porque es de tipo público. Entonces muy importante, es de tipo público. Si fuera aquí de tipo, por ejemplo, privado, entonces daría un error. Por ejemplo, colocamos aquí privado, entonces ustedes verán que aquí no dará un error. Refrescamos y dice fatal error. Dice call privado método. Entonces, por eso es que tiene que ser de tipo público para que se pueda instanciar. Entonces refrescamos acá y luego refrescamos, iguala. Entonces se nos presenta el valor. Entonces es muy importante que tienen que ser los métodos públicos para que se puedan aquí instanciar y se puede aquí el objeto llamar al método y puede traer aquí el resultado. Y de esta manera en el otro método nosotros retornamos aquí el atributo nombre, que es un array. Entonces de esa manera lo que nos dice retorna el valor. Entonces lo retornamos acá donde el objeto llama al método listar estudiantes y hacemos un eco. Y de esa manera nosotros imprimimos el resultado.